¿Y ahora qué van a hacer? Guevarita estuvo por allá. El Guevarita estuvo por allá. ¿Qué les pidió Guevarita? La Tintori fue también. Me imagino que algo distinto, aunque ella fue a pelear es por la libertad de su marido y como adorno y de los presos políticos. Caramba, ha podido llevar a Mixi, que era la esposa del jefe, no solo de un partido, ¿cómo se llama? El partido de Ledesma, sino que era el alcalde, es el alcalde de Caracas, Dios mío. Bueno, esa es otra historia. Yo no me voy a meter con esta muchacha, sencillamente no me gusta. No me gusta que se hable siempre de un preso o de dos presos cuando hay 108 anónimos. Está bien, usted ahí con su manía de afectar siempre. Es que no me gustan, chicos, las fórmulas, digamos, de los electoreros. No me gusta que todo esto sea para pedir elecciones. Al carajo las elecciones, chicos. ¿Cuándo van a entender que esta gente no sale con elecciones? A menos que venga una fuerza interamericana, sería, que nos ayude entonces a imponer unas elecciones con un nuevo CNE, un nuevo Tribunal Supremo y por supuesto un nuevo gobierno que garantice. En Venezuela las elecciones, las trampas las hace el gobierno, si las quiere hacer. Calle, dice Pedro. ¿Calle con qué, Pedro? Porque la calle para los carros. La calle con un programa político de expulsión del gobierno, sin admitir para nada el plan electorero y de articulación política del diálogo y toda esa porquería que han metido en estos últimos meses, eso es otra cosa. Pero calle, la calle para los carros, calle más una política consecuente, diseñada racionalmente para expulsar este régimen, eso es algo distinto. Algo distinto. Y no puede llevar las elecciones como obsesión, porque ese es el método precisamente de los que quisieran burlar los intereses de la calle, de los habitantes, si quisiéramos entonces ser condescendientes con esa tesis. Dice que las elecciones no se imponen, están allí en la Constitución. Sí, y como el gobierno viola la Constitución, hay que quitar el gobierno que las viole, así es sencillo. Bien, amigos, esto es algo que... Aquí está Chacín con otro tema. El 3 de marzo debe salir el general Baduel. Sí, y si no lo sacan el 3 de marzo, ocurrirán cosas que el gobierno verá cómo las trata de manipular, porque sencillamente una cosa es violarle derechos a toda la población y otra es violarle también los derechos a los presos. Y los presos es un tema sensible. Y si hablamos de un preso militar, son todavía más sensibles. Y como hasta ahora se ha burlado de los intereses de todos los presos y también de los presos militares, bueno, veremos ahora frente a la evidencia de que el Tribunal Militar dice que debe salir, porque hay una resolución del Tribunal Militar que dice que debe salir, veremos si Padrino dice que no sale porque a él no le da la gana. Bueno, ya veremos entonces qué es lo que van a hacer los militares respecto al señor Padrino, emperrado en irles a lamecates a los Castro y en entregar de pies y manos atados al país a los intereses de la burocracia cubana. Bien, amigos, esto se pone cada vez más interesante, no digo mi charla, sino la situación del país, porque estamos entonces llegando al 27 de febrero con un telón de fondo, con un escenario histórico que ya nos dice cómo un país que lo hayan llevado nariciado, a rastras, a una posición de desesperación social, eso ha ocurrido en este país por lo menos, que tiene sus momentos, su hora de estallido. Yo creo que ha llegado esa hora del estallido. Ha llegado. Y si no es así, constatemos entonces que no fue así. Pero mientras pueda ser posible lo que hemos dicho que va a estallar, entonces creamos todavía, argumentemos todavía, incentivemos todavía que ese estallido social lo queremos, lo deseamos, lo propiciamos, aunque, sépanlo, un estallido social que no tenga esta vez un programa político
de destitución del régimen, de destrucción de esta mavita de gobierno, sería entonces un ejercicio suicida. Y eso es bueno que se sepa. Un 27 de febrero para estallar sin que se lleve por delante a quien tiene que llevarse por delante, que es al régimen, sería un ejercicio de suicidio histórico. Porque, bueno, quedaremos peor después del estallido si en el propio estallido no se alcanza el objetivo de echar, expulsar, execrar, defecar sobre este gobierno. Aniquilarlo. Impulsar la desaparición. ¿Cómo se diría? Más términos, póngale 50 y 50 lo suscribo. Porque este perraje gobernante hay que salir de él. Ahora bien, esto no ha pasado en ninguna otra parte de la historia, pero por supuesto, si la historia humana está hecha de iniquidades, de saturación de estados y de naciones, por parte de saturación, digo, omnipresencia abusiva de castas sociales, estos son los equivalentes a esos bicharracos de esas aristocracias de lo que se llamó el ancien régime, el antiguo régimen. Esta es la misma peste que, por ejemplo, terminará en Irán. No sé, 1 o 2 décadas terminarán colgando por el pescuezo a los tales ayatolas. Porque eso es una maldición histórica, que en los países se constituyan, a pesar del enorme apoyo que puedan tener en determinadas etapas. ¿Saben que esa es una de las cosas más difíciles que tiene la historia humana por delante? Ver desaparecer una casta de clérigos, ayatolas, soberbios. Sí, pero es que ellos pueden llevar sus países a la perdición, porque van a ser los portavoces fanáticos de una guerra suicidas que terminarán llevando a sus pobres naciones al precipicio de eventos que van a significar millones de muertes en sus países y van entonces a terminarlos colgando por el pescuezo. Eso no es algo gratuito que estoy diciendo, eso ha ocurrido en otras etapas de la historia, donde las aristocracias gobernantes, ¿por qué creen ustedes que la Revolución Francesa es tan recordada? Bueno, porque es la vez que en Occidente se llevó a efecto una mortífera tarea de eliminación física de la aristocracia. Sí, señor. En Inglaterra fue muy parecida, pero no tan, digamos, reducida en lo cruenta en pocos años. Porque es que el gentío que se pillaron en España, en Francia fue colosal, la Revolución Francesa. La guerra en los Estados Unidos, la guerra de independencia costó mucho menos muertos, creo, que la propia guerra de norte-sur. Y la gente se equivoca, cree que la guerra norte-sur era una guerra así como de gente caprichosa. No, chico, era guerra de dos sistemas sociales. El basado en la industria, en el libre cambio, en la liberación de mano de obra esclava para convertirla en mano de obra libre, que se empleara en el maquinismo creciente, en la revolución industrial incipiente, en el libre comercio, en todo lo que implicaba una sociedad de los estados del norte, por encima de Missouri, que querían o expresaban su deseo a vivir en el libre cambio, en el libre movimiento de mercancías y de personas. Y el sur, fanático de su esclavitud, productor agrícola de algodón sobre todo, que quería solo mantener sus haciendas, sus esclavos, su improductiva manera de concebir el desarrollo económico-social para Norteamérica. Y bueno, llegó la hora en que el norte agresivo capitalista, el norte antiesclavista, quiso imponer su sello social y económico sobre el sur y terminó no por liberar a los esclavos, sino por hacer grande o más grande o anular más bien el sistema que impedía copar todo el espacio geográfico de Estados Unidos con las ideas del norte, progresista, burgués, liberal, etc.
Las ideas de Lincoln son las ideas incluso de los fundadores, pero corregidas y aumentadas, donde la esclavitud ya no tendría cabida, y entonces se tiene como sinónimo de que fue una guerra para liberar a los esclavos. No, la guerra fue para imponer el sistema de los estados del norte de libre producción, libre movimiento, libre comercio. Y los del sur, que coincidían que en ideas contrarias a todo eso, al proteccionismo, al monopolio, a reservarse espacio, etcétera, además eran esclavistas. Resultado, al perder el sur, y eso costó 500.000 de muertos, los esclavos sencillamente quisieran irse, se fueron al mejor sistema. Pero la prueba, mis amigos, la prueba de que aquella no fue una guerra para liberar a los esclavos del sur, es que los derechos civiles, qué curioso, los derechos civiles de los negros los obtuvieron fue un siglo, exactamente un siglo después. Porque el final de la guerra fue el 1862, 63, por allí, y las leyes de derechos civiles bajo Kennedy, bajo Johnson, es precisamente 63, 64, 65, al siglo del final de esa guerra. ¿Qué les parece? Dato curioso, cuando se hable de que la guerra fue para liberar a los esclavos, eso no fue cierto, porque si no, hubieran puesto las leyes de derechos civiles al final de aquella guerra. Y costó un siglo de luchas imponerla. Todavía hay segmentos de derechos no logrados. Por eso es que se nos complican las cosas a veces para entender este país que nos ha acogido tan generosamente, y del que no tenemos derecho a andar juzgando ni las conductas de su pueblo ni las conductas de sus gobernantes, a menos que se metan con el nuestro. Pero es más, no crean que uno no tiene derecho a decir lo que quiera, sobre todo que yo no estoy en ninguna televisora americana de propiedad de un norteamericano y para un público exclusivamente norteamericano. Yo estoy hablando es por mis propios aparatos, que está bien que sean patentes de ellos, pero estoy hablando por internet, que está bien que es patente de ellos, pero que no pueden sencillamente decir, no me gusta que se difundan ideas de internet de un tipo llamado Alberto Franceschi, que eso lo puede hacer solo Maduro, imaginarlo, o los chinos, pero ni los chinos han podido. De manera que yo puedo decir lo que quiera sobre incluso este país, solo que por respeto, digamos, a la hospitalidad, no soy particularmente amigo, además de que no tendría razones para juzgarlos unilateralmente a partir de una plataforma ideológica que por definición es escasa en sus ambiciones, porque yo estoy hablando desde algunas parcialidades del saber, de algunas parcialidades de la política, de alguna parcialidad del conocimiento, y no puedo pretender, sería un pedante irremediable, si creyera que lo que yo digo afecta intereses importantes. Afecta intereses importantes en Venezuela, de los bicharracos de Venezuela. Puede afectar también a alguno que otro capitalista norteamericano. Por ejemplo, los socios de los narcolavadores chavistas, ¿está bien? Los socios de los viciosos negociados de la Citgo, de los petróleos nuestros, las refinerías allá en Corpus Christi, en Texas, etc. Yo estoy hablando de temas genéricos. Y entonces el tema genérico de que la historia de Estados Unidos es un patrimonio de la humanidad, en el mejor sentido del término, uno se permite juzgar eventos históricos y resulta que los juzgaría parcialmente si no se viene a las consecuencias históricas de aquellos hechos, porque estos polvos vienen de aquellos lodos o al revés. Y cuando, cuando hay esas movilizaciones contra Trump de parte de segmentos de la comunidad negra, cuidado, como lo que quieren es explicarnos la lucha por los derechos civiles. Por ejemplo, del atropello de policías blancos contra negros. Cuidado como pretenden eliminar ya lo que hemos dejado sentado
en los criterios mediante jurado, mediante fallos judiciales, mediante luchas y escándalos de todo tipo, por no hablarle de los incendios de barrios enteros que los negros quemaban sus propios barrios en los años 60 para demostrar su indignación contra las iniquidades del sistema judicial blanco. Bueno, quizás estén allí estas minorías negras para decirle a Trump, cuidado con vaina. No puedes retroceder en lo que son conquistas de derechos de la comunidad negra. Pero de ahí a que hagamos idéntica toda propuesta de vagancia, toda propuesta de clientelismo demócrata, muy dado como la de Copellano, como el partido, el PO, ¿cómo se llama aquello? El PSOE español, o como todos los criterios populistas y clientelares que abundan en todas las economías capitalistas. Oprah que levante su voz, dice alguien allí. ¿Y para qué le va a levantar? Oprah no necesita levantar la voz, tiene millones y millones de audiencias, es la negra que más escuchan en los Estados Unidos, que por cierto como que no tiene programa ahora. Bien, les decía entonces que, ¿cómo se llama? La historia americana está hecha de un sinnúmero de hechos, como todas las historias, que sin embargo, nos proyectan en nuestro presente viejos problemas no resueltos. Apenas atisbamos, nos asomamos a la comprensión fundamental de algunos de los hechos más generadores de consecuencia, cuando decimos, por ejemplo, la historia de la humanidad es la historia de la lucha de imperios, y particularmente la marca de esa lucha a nivel mundial es los intereses de Estado. Y el Estado venezolano, independientemente de nuestra propia historia, está en el escenario mundial como Estado de ese gentilicio llamado los venezolanos, que resolvieron elegir un puño de piltrafas a la cabeza de su gobierno, de su Estado, y dejaron podrir sus élites políticas, constituyéndose en casta de ampones dirigentes, y por supuesto, ¿cómo se llama?, los grandes ductores de la economía mundial vieron, ahí hay unos pendejos que eligieron a unos crápulas, ladrones, todo, a unos bicharracos de la peor especie, a unos parásitos nunca vistos, que acaban con una riqueza descomunal de su país, hipotecándola o regalándola a quien pase por allí. Basta, digamos, ensalzarlo, basta ofrecerles chatarra militar. Entonces Putin, por supuesto, y los chinos, y entonces los yanquis también. Bueno, chicos, vamos a hacer negocio con estos piazos de bolsa, ¿entiendes? Que llaman los venezolanos, que tienen un presidente que se cree, chico, heredero de Nerón, ¿cómo se llama?, de Julio César, de Napoleón Bonaparte y de Bolívar también. Y entonces, vampirosamente, así es, como vampiros, nos chuparon la sangre de la mano del loquito Chávez y del piazo, el loco payaso cucuteño y su corte de malandros que le rodea. ¿Ustedes creen que lo que nos ha pasado es casualidad? ¿O fue algo que el país no solo toleró, sino que casi auspició? Ahí tenemos esta clase, pues, dirigente del Estado venezolano. Ay, mi amigo, nos comió el tigre. ¿Usted sabe lo que es elegir lo peorcito del país como nuestro gobernante? ¿Usted sabe lo que es? Imagínate tú. Bueno, este es el país del famoso esquiador que fue sin saber esquiar a conocer la nieve y a pretender inscribirse en el concurso mundial. ¿Ustedes creen que un país que produzca semejante pequeña alimañita humana, el infeliz que va allí a dar esa cómica, ¿usted creen que no es el mismo que eligió a Maduro presidente? ¿Usted no creen que es el mismo que tiene ¿cómo se llama?, a Capriles como líder de la oposición? ¿Usted no cree que es el mismo que tiene a Michael Moreno? ¡Ampón! Dios mío, Ampón. El tipo es ahora el jefe de la justicia venezolana y un terrorista, pero de la peor especie, un ladrón de 7 suelas como el Alzheimer, o como ¿cómo se llama?, el Diosdado de ayer, o un imbécil redomado como Padrino. Son nuestra élite. ¿Pero qué puede esperarse de un país que tenga estos representantes, chicos? Estos esquiadores de Finlandia, como el pequeño loquito ese. ¿Ustedes creen que es casualidad? No, este es un país que perdió la chaveta hace rato.
Este país perdió la chaveta hace rato. Entonces venimos agonizando y dándonos carajazos contra la pared. ¿Y de quién es la responsabilidad? Viene el otro tema entonces. No solo entre los estados a nivel mundial, entre la lucha de estados a nivel mundial, ha fraguado la propia historia universal, que la han escrito los imperios, los que dominaron a los otros estados, los estados fuertes que dominaron los estados débiles, los estados, digamos, con ingenio en sus conductores, en sus científicos, en sus políticos, en sus sabios, que fueron ingeniándosela para subordinarse los estados de imbéciles, los estados con oligarquías de enanos mentales. Así como ocurrió a nivel mundial, bien, habría que explicarse en esas contradicciones y choques de estado que determinaron que somos de cuarta o de quinta categoría. La pregunta que nos hacemos es, ¿y cuál es la dinámica interna? ¿Cuál es la mecánica que origina que una clase llena de imbéciles haya terminado siendo los conductores de la nación? Ese es un tema más complicado, porque tiene que ver con el laboriosísimo tema de qué segmentos sociales fueron nutriendo esa élite. ¿Cuál es la genética social? ¿Por qué somos lo que somos? Porque tenemos lo que tenemos como dirigentes, como presidentes, como jefes militares. ¿De dónde viene todo esto? Mis amigos, ya usted ve, esa es una tarea complicada porque hay que hacer un juicio, un antejuicio y un juicio, y una condena. Bueno, todo eso ya se hizo porque la condena ya la tenemos. Entonces que hubo un juicio y un antejuicio. Eso no dice que el juicio era objetivo, que juzgaron debidamente. No. Lo que se juzgó indebidamente fue que éramos un país, chico, de ingenuos, oportunistas, que comprable fácilmente a partir de 4 lochas que le daba la aristocracia de los partidos al pueblo trabajador, a la clase media, no sé qué vaina, y entonces nos compraron, chico, a 3 por bolívar, y entonces los partidos pues se hicieron grandes y montaron no a los mejores, no a los más íntegros, no a los más honestos, no a los más capaces, sino a los más astutos y oportunistas representantes de la demagogia, del segmento de oportunistas de la peor calaña que había al interior de esos partidos para hacerse representar en ellos como propuestas de conducción del Estado. Y aquí que nos gobernaron por años y años y años, hasta a su vez permear hacia abajo, hacia segmentos de la clase media y del pueblo todo, las peores costumbres, las peores maneras de relacionarse, los peores diseños legales. Por ejemplo, para que no vean que esto es unas ideas sueltas. No, yo tengo una vaina organizada en la cabeza. No voy a darme bomba ahora, pero son ideas que tienen, lo he dicho otras veces, una interrelación en un sistema de ideas. Yo puedo ya, sin haber pensado que iba a hablar de esto, saber que puedo caer en este otro tema sin el riesgo de romper con lo que vengo argumentando. Usted no les he hablado yo de una vaina que se llamó el COP, Código Orgánico Procesal Penal. Bueno, se necesita ser unos redomados imbéciles, pretenciosos, desconocedores de la más elemental realidad social, con la pretensión de parecernos a las sociedades más cultas y más, se necesita ser una especie de gordo escarrá, enamorado de su propio verbo jurídico grandilocuente, para haber llegado a la conclusión, de haber hecho la constitución que se hizo, pero antes de haber constituido esa aberración histórica que significa el Código Orgánico Procesal Penal, donde los derechos de los delincuentes son más importantes que los derechos de los ciudadanos. Hay que tener riñones para haber hecho semejante imbecilidad. Y bueno, era la creación magna de nuestros más
cultos pensadores jurídicos, de nuestros mejores y más equipados juristas, digamos, partidarios de establecer jurisprudencia, de establecer el piso jurídico de una evolución progresiva de la, ¿cómo se llama?, de esta peste llamada el sistema judicial venezolano. Habráse visto. ¿Y de dónde viene eso? Bueno, de un país donde hay 250.000 de abogados. 250.000 de abogados. ¿Acaso estoy yo peleándome con los abogados? No, es que creo que con 3 o 4.000 sería más que suficiente. En un país recto, con ideas correctas y con jerarquías correctamente establecidas, con lealtad, o mejor dicho, con fidelidad a un sistema jurídico y a un sistema de, digamos, de impartimiento, no sé si se dice así, de esa justicia a partir de la comprensión cabal de derechos de la ciudadanía, de deberes de la ciudadanía y sobre todo de inviabilidad, de premio al delito, como el que edificó el bendito Código Orgánico Procesal Penal. Fue una mente delictual adaptando la ley para los delitos, así es. ¿Y qué resultó de todo eso? Bueno, la Foforito, jefa de prisiones. ¿Usted le parece que estas vainas son casuales? No, solamente podíamos llegar desde aquella ley, desde aquel Código Orgánico Procesal Penal, desde las tribus judiciales de Morales Bello y compañía, desde los chantajes de José Vicente por sus programas de televisión para vender las esculturas de su mujer, desde todas las prevaricaciones habidas y por haber de jueces, ministros y funcionarios que se saltaron a la torera todo el sistema jurídico del país. De aquello viene Michael Moreno, presidente de la Corte, del Tribunal Supremo. De aquello viene la Foforito. De aquello viene las cárceles con piscina, discoteca y conexión con el delito masivo en la calle que lleva los dineros producidos a sedes especiales de bancos dentro de la cárcel y de bóvedas dentro de la cárcel con cuartos llenos de billetes, como salieron de Tocorón allí gandolas de billetes, cuando había que legalizar los billetes de 100. Entonces, mis amigos, esto como que es más complicado lo que creyeron esos politiquillos, esos tinterillos allí que escriben a favor de no sé qué 4 ideitas. Como que es más complicada la cosa. Como que el país hay que rehacerlo. Como que rehacer el país es más complicado de lo que habían imaginado. Porque esto no tiene remedio, mis amigos, sin una purga social. ¿Qué está proponiendo usted? ¿Una vaina étnica, una guerra étnica, una supremacía racial de algún segmento? No. Lo social es los que estamos viviendo ahí o que estemos viviendo ahí. Lo social son que hay que separar bicharraco para acá, ampón para acá, encarcelados para acá, secuestradores para acá, guerrilleros para acá, colectivos para acá. Y para acá entonces es, caramba, honorables para acá, trabajador honrado para acá, policía para acá, oficial de Fuerzas Armadas para acá. Pero cuando esta vaina está ligada con esto y conforman el país que tenemos, entonces lo que hay que hacer es sencillamente un corte quirúrgico y hacer la separación. ¿Y qué más? Bueno, que hay que extirpar esta vaina. Hay que acabar con esta vaina. ¿Cómo se hace? No sé. Ya ustedes. Eso le toca a los que le toque hacerlo, porque si no lo hacen, esto será cada vez peor. Cuando yo hablo así, lo que estoy proponiendo es que el país empiece a entender que el corte quirúrgico del cual estamos hablando es un corte con la cirugía política de un Estado que para renacer, para rehacerse institucionalmente, necesita ese corte quirúrgico. No inventen que se puede hacer por las buenas y en 50 años. Esa vaina no la aguanta ninguna sociedad. Las sociedades por eso colapsan, por eso hacen revoluciones, por eso las invaden, por eso hacen guerras, por eso hacen exterminio, por eso hay racismos.
porque también vienen esas plagas. Los racismos, los estados totalitarios, por eso hay matanchina, por eso hay descomposiciones, por eso hay anarquía y barbarie. La sociedad que no explique su evolución sobre parámetros de hacer, de hacer valer valores y principios coherentes de cohesión social, de jerarquías de valores correctos que informan la actividad de la inmensa mayoría y determinan la exclusión del delito, la penalización del delito. Sociedad que no haga eso, se lo lleva el diablo, se la lleva el diablo. Y ese es nuestro caso. Nos llevó el diablo. Nos llevó Mandinga. ¿Y cómo es que se ve? Bueno, se ve por las expresiones más cotidianas y tontas que usted se pueda imaginar. Pero ¿para qué se van a fijar en las expresiones cotidianas? Si pueden tener visiblemente, para quien quiera ver, que se ha designado a un ampón, el jefe del Poder Judicial, a una loca resentida sin principios, a una escoria humana, jefa de las cárceles de Venezuela y del sistema penitenciario. Se ha elegido a un bicharraco torturador, terrorista, financista y narcotraficante, el vicepresidente de la República. Un tonto de capirote que lo maneja su mujer, un imbécil de 7 suelas, bruto como él solo, ignorante como él solo, ladrón también. Partidario de bandas armadas desde carajito con su mujer, armando vainas para saltar bancos, etcétera, etcétera. Ese bicharraco, el tal Maduro, presidente de la República. ¿Y qué más? Un pequeño ampón, jefe del poder, no sé qué vaina, hasta hace poco, el poder, legislativo, el Diosdado. Un pequeño resentido allí, ¿entiendes? Un fascista ordinario. Una persona absolutamente desprovista de todo marco de valor elemental, demagogo de oficio, armador de una ideología, pero de pacotilla, de quinto orden, pretendiendo hacer la sabiduría nacional con un mazo, imagínense ustedes, como símbolo. Pero ¿a qué país fue el que se llegó? Bueno, al país chico de Banesco, al país de los bolichicos, al país del cuánto hay para eso, al país de la élite, enriquecida por miles y miles de millones de dólares, cuando a la mayoría de los venezolanos le falta con qué comer.